No comer tanto. Sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están vendiendo ¿qué? Comida, 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 comida. Casi el 80% de las publicidades es comida. Entonces usted en todo el tiempo eso se está pensando en qué. Comer. Y las mamás tienen un dicho, ¿qué preparo hoy de ahí? ¿De qué? De almuerzo. De comer o de almuerzo. ¿Cierto? Porque todos los días hay que Cocinar. hay que comer. Y para eso también nosotros tenemos que ser ¿qué? Disciplinados, tenemos que tener un dominio propio. ¿Cuántos de nosotros hacemos ejercicio? Y para eso, Haga disciplina. disciplina. Ah, no, ya no estoy ya para eso. Dicen algunos. Pero es en la edad en que toca hacer más que ejercicio. Y dice, porque los que son de la carne piensan. Entonces aquí entra algo que es que, El pensamiento. Pensamiento. por donde entra que la situación. Piensan en las cosas de qué. De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas. Cosas del espíritu. Entonces la batalla se empieza a ganar ¿en dónde? En la mente. En la pensadera, como decía mi mamá. La mente. Cuando usted empieza a pensar, el pastor me decía, una cabeza desocupada Templo de es el Satanás. taller de Satanás. Templo de Satanás. Entonces, en lo que usted más pueda, mantenga su cabeza ocupada en las cosas de Dios. de Dios. Renovaos en el espíritu De de vuestra nuestro mente. entendimiento para que comprobéis cuál Sea sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, si yo renuevo mi pensamiento, ¿qué va a pasar con mi carne? Empieza a menguar. Su carne siempre va a pecar. ¿Sí? Pero Lo empieza que a pasa es que menguar. las consecuencias de los pecados son diferentes, pero su carne siempre va a pecar. Siempre. Por eso Dios se encargó en decirnos, nuevas son sus ¿qué? Sus Misericordias. misericordias Cada mañana. ¿Sí? Y entre más usted viva pegado a su vida espiritual, su carne va a menguar. Más. ¿Sí? Y va a haber áreas difíciles en su vida. Sí. Se lo digo ¿por qué? Por los muchachos con los que trabajo. Porque esa área de la adicción es supremamente fuerte para ellos. Supremamente fuerte. Amén. Porque le dieron rienda suelta ¿a qué? A la A su carne. carne. Entonces, como le dieron rienda suelta, ahorita ellos están cogiendo y jalando la ¿qué? La carne y poniéndole en dónde? En su lugar. Pero a veces lo hacen en sus fuerzas y no se capacitan, no tienen esa capacidad. Entonces se cansan y vuelven y sueltan y es peor cuando vuelven y recaen. Entonces, un muchacho para que vuelva a entender eso es bien complicado. Pero el que lo entiende pasa al otro lado. ¿Siguen las tentaciones? ¿Siguen las preocupaciones? ¿Sigue todo? Sí, pero como ya entendieron cuál es la clave, entonces empiezan a pensar en las cosas espirituales. Porque el ocuparse de la carne, aquí habla de ocupación. Ocúpese, sí, pero no en las cosas de la carne. Ocúpese en qué. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ¿qué? Y tampoco pueden. Entonces, cuando usted le da rienda suelta a su carne, es cuando usted dice, no, pastor, es que yo no puedo. Yo no puedo. Yo lo veo con otra vieja hablando y me da piedra. Y hacen así. Y le digo, hermana, aplíquelo. ¿Usted tiene la capacidad? ¿Sí? ¿Tiene la capacidad de dominio propio? Porque si ustedes lo leyeron ahí en Galatas, los celos son ¿qué? Perturbación ¿Qué de. son los celos? Perturban el espíritu, dice que. Pecado, dígalo así, pecado.
Celar a mi esposa es pecado. Y si no tengo argumentos, mucho peor. Es un pecado más grave. Si yo sé que mi esposa nunca me ha montado cacho, ¿yo por qué tengo que celarla? Si Angélica sabe que yo nunca le he montado cacho, ¿por qué me tiene que celar? Ay, no, es que usted en su vida pasada, le dije, ¿y a usted qué le importa mi vida pasada? Así me tocó una vez. Yo dije, ¿a usted qué le importa? Ni Dios, siendo Dios, que tiene toda la autoridad y tiene todo, no me toca el pasado, sino que me dice, yo ya me olvidé de eso. Porque mi sangre es tan capaz de limpiar sus pecados y volverlo nueva criatura. Y entonces usted, ¿a qué juega? Estoy hablando de los 3 primeros o los 4 primeros años de matrimonio. Hoy llevamos una relación, como dicen los policías, 5-60. Bien, ¿por qué? Porque entendimos de que los celos es un qué. Pecado. Es una obra de la carne. Es una mortificación, una persona celosa. Exacto. Y hay hermanos celosos en las congregaciones. Sí. Y no con la esposa. A veces en el mismo ministerio. Celo ministerial. No, pero ¿cómo me van a poner a predicar a él y no a mí? No. Yo soy fiel a esta iglesia y ¿por qué no me pueden predicar a mí? ¿Y por qué no me dieron ese cargo a mí? ¿Y esos son celos? Sí. Eso es una manifestación de la carne. De la Ahí. carne. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios, lo primero que hace es nos muestra el pecado y le dice, tiene que corregirte de las vainas. Ah, no, pero eso yo no lo hago. Bueno, ese no, lo otro. Va corrigiendo uno por uno. Porque no pueden, dice. Y los que viven según la carne, ¿no pueden qué? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Ay, no, es que voy a danzar para el Señor. ¿Sí? Y hay iglesias donde danzan para el Señor. Y va a ir a una a esas familias en sus casas con problemas de celos, adulterio, vicios escondidos. Pero en la iglesia están agradando al Señor. ¿A qué jugamos? ¿A ser hipócritas? Al único que no se le escapa nada es a Dios. Y nosotros creemos de que podemos agradar a Dios ¿con qué? Con la carne. Y la única manera de agradar a Dios es ¿con qué, hermano? El espíritu. Con el espíritu, o sea, agradándolo a él, haciendo cosas. Amén. Hebreos 11:6. Sin fe Es imposible agradar a Dios. Es con la fe. ¿Y qué es la fe? La obediencia a su palabra. Cuando usted es obediencia a su palabra, Dios está diciendo, por fin me entendieron. Y Dios se agrada de sus hijos ¿qué? ¿Por qué? Porque los hijos obedientes son transformados espiritualmente. Amén. Amén. Y vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Y Pedro empieza diciendo, ceñir. ¿Qué es eso de ceñir? ¿Qué es ceñir? ¿Saben qué es eso? Pegarse a un. Pegarse, sujetarse. Ceñirse, como apretarse el cinturón bien apretado. No sé, en las grandes fincas, cuando llegaban esas mujeres y llegaban los trabajadores y les servían ya la comida después de la llegada a la tarde, tipo 6 de la tarde llegaban, 5 o 6 de la tarde llegaban los trabajadores y ellas cogían y servían la comida. ¿Sí?
Y algunas de ellas sé que comían con ellos. Entonces llega un momento, ya a las 6, 7 de la noche, en que se relaja, ¿sí? Porque ya se acabó el día laboral. Pero cuando llegaba el patrón que les tocaba a ellos, se ponían otra vez el delantal y se ceñían. Se ponían acá para lo que le tocaba atender a su patrón. En las pesas, ¿qué hacen? El ceñirse. Por un esfuerzo que se va a hacer. ¿Sí? Y se ponen un cinturón. No sé si lo han visto. Se ponen un cinturón y cogen y levantan esas pesas para no ¿qué? Herniarse. ¿Sí? Cuando Pedro habla acá, dice, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? Nuestro entendimiento. Entonces, aprieten el entendimiento a la palabra de Dios. O péguese a dónde? A lo que la palabra de Dios dice. Y sed sobrios. Aquí habla de qué? Dar los ¿Qué es 5 sobriedad? ¿A qué está hablando? Tener los 5 sentidos. Como madurez. Que esté usted en sus 5 5. sentidos. ¿Qué es lo antónimo de sobrio? Borracho. Hay mucha gente que está ¿qué? Ebrio. Nunca está en sus 5 sentidos porque están ¿qué? O están borrachos o están con situaciones X o Y o cosas. Aunque hay, sí, o hay cosas que no nos dejan estar sobrios en nuestra vida ¿qué? Natural. Las preocupaciones, el estrés, el recibo de la luz, el papelito satánico del agua que llega cada 2 meses, ¿cierto? Los impuestos. Los impuestos, todas esas cosas que dice uno, ay Señor, y ahora ya sé que uno que como que tambalee la fe. Acá habla de la sobriedad, dice, venga, cálmese y ponga sus 5 sentidos a lo que la palabra de Dios le dice. Dice, sed sobrios y esperar por completo de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que, Obedientes. obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Estábamos porque éramos ignorantes. Ahora ya tienen el conocimiento, ahora ya tienen la capacidad. Sino como aquel que os llamó el santo, sed ¿qué? También. Vosotros Nosotros también santos. ¿En qué? En algunas todo. cosas, En ¿no? todo. Dice en Toda toda nuestra manera. vuestra manera de vivir. Y toda es Toda. todo. Entonces, mi relación con mis vecinos, mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hermanos en la iglesia, mi relación con mis pastores, con mi jefe, con la sociedad. Tenemos que vivir conforme a qué? A lo que habla la palabra. Y si invocáis por Padre, no ya, 16. Porque Espíritu está Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir hoy en día? Santa. En santidad. ¿Y qué es santa? ¿Qué es la palabra Apartado. santo? Apartado del mal. Apartado. Apartado. ¿Cuántos somos apartados por Dios? Amén. Todos los que estamos acá somos apartados por Dios. Porque un día Cristo murió en la cruz y un día usted reconoció Amén. que Cristo le había salvado, ¿cierto? Ese día Dios lo apartó, entonces ese día usted es santo. Ese día usted ya es santo, ya tiene el título. Ahora usted entra en el proceso de ¿qué? De santificarse Amén. cada día más, de un proceso de santificación. Transformación. Pero si en mi proceso de santificación no tomo el dominio propio como un arma letal o una capacidad letal para ejercerla, estoy perdido. ¿Amén? Amén. Preguntas. No sé cuánto.
Entonces yo hago preguntas. ¿Por qué se ríe? Si las preguntas son lo más de chéveres. Solo una preguntita, digamos si Salvada por la campana. si nosotros, pues la idea de nosotros es ser santos, como usted lo dice, pero anteriormente se nos dijo que Jesucristo había dicho que ninguno es santo, que ninguno como él, pues. O sea, no hay un santo, sino solo hay uno que es Jesucristo. Entonces, si nosotros empezamos un proceso de santidad cuando ya recibimos la fe en Cristo, entonces, ¿cómo después de que somos santos si Él lo dijo en su palabra que ninguno hay santo o ninguno hay bueno? Pregunta interesante. En el Salmo 15 que leímos, pone el estándar en donde. Muy alto. ¿Sí? Y Dios dice, no chévere. ¿No hay justo? Ni uno solo. ¿Sí? No hay ninguno que cumpla esa vaina. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Envía? A su Hijo Jesucristo. Jesús. El único que cumplió la norma. La ley. Dice que cumplió toda la ley de la A a la Z. Ujú. Entonces él cumple la norma del Salmo. Él se la cumple. Y ahora dice, ahora yo hago algo que vimos yo creo en las primeras charlas, no sé si Jairo estuvo. Cuando Cristo muere y se presenta delante del Padre con su sangre, ¿qué hizo para con nosotros? Lo limpió. Sí, pero hizo algo también, que lo vimos acá. Empieza por, Nos justificó, amén. Sí. nos justificó. ¿Qué es justificar, Jairo? Justificar es tener un argumento, argumentar algo con validez, es una justificación, argumentar algo que se... Entonces, Con su muerte. exacto. Pagó un sí, precio. claro. Justificó con su muerte. Entonces, el día en que nosotros moramos, Ya Dios sé. nos va a decir, ¿usted por qué quiere, por qué va a poder entrar al cielo? Porque Ya, fue no, yo me porté bien. justificado. No. Yo, pues, mire, por esa mano cruz es Creo que que... justificar viene como que, me parece que La boca cuando de Cristo. anteriormente cuando compraban los esclavos, el que compraba al esclavo para dejarlo libre, se decía que lo justificaba, entonces se compraba al esclavo y le daba... Los Sí. compró a precio de Exacto, entonces, eso fue lo mismo que hizo Cristo. Entonces Cristo nos compró con precio de qué? De sangre. De sangre. ¿Y nos qué? Nos justificó delante de quién? Del Padre. Del Padre. Al hacer ese acto, nos volvió qué? ¿Qué es la segunda parte que nos toca Los hacer? santos. Los Santos. Nos hizo santos. Pero el pecado estaba en dónde? En la carne. ¿Sí? Dice, la misma palabra dice, hay una ley en mis miembros que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Usted ya es santo. ¿Sí? Ahora empiece a qué? A santificarse. Entonces, la santificación. ¿Y cuánto dura esa santificación? Toda la vida. Toda la vida. Ya nos justificó. Hasta que ¿Hasta nos cuándo? moramos, hasta que nos vayamos. Así cuando no. Así. Hasta el día que se muera. Amén. Entonces, él en ese momento entra la qué? Glorificación. La glorificación. Cuando usted ya el pecado no lo toca, el pecado no. Pero ya es cuando no Entonces, estamos acá lo acá. hizo, Justificó. lo justificó. Entonces, ¿qué pasó con el pecado? Ya no lo puede agarrar. Como lo agarraba antes de no estar justificado, que lo agarraba y lo mandaba al mundo. Entonces, Cristo lo que hizo, ¿qué? Lo justificó. Este es mío, lo apartó. Pero usted tiene que seguir la carrera, amiguito. Y le dejó aquí el Espíritu Santo. Le dejó el Espíritu Santo, camine. Entonces ya nos dio armas, que es lo que estamos viendo hoy,
para poder ¿qué? Combatir el pecado. Entonces, ¿eso se llama qué? Santificación. Santificación no es ser bueno y estar así. No. Santificarse es que usted sabe hacer lo bueno, Y lo hace. lo hace, ¿sí? Pero si no lo hace, Le es Se le contado cuenta como pecado, ¿sí? pecado. Como pecados. usted todos los días va a tener que hacer ¿qué? Lo bueno. Lo bueno. No para salvarse, sino como demostración de que usted ya es salvo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Y ya cuando usted se muere y está en el cielo, ya el pecado no lo puede ¿qué? Cuando Tocar, nosotros ok. aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya pasamos a ser santos porque ya pasamos a dejar de ser creación de Dios para ser hijos de Dios. Amén. Cuando somos hijos de Él, ya somos justificados. Amén. Exacto. Pero si usted siendo santo se le da la gana ir a pecar voluntariamente, su papá de allá lo saca a juguete. ¿Sí? Porque el hijo que ama, disciplina. Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por él. Sí, por hijo. Y ya, ¿verdad? No aconsejo eso. Es feo. No le pasa, yo diariamente siempre me intento, Exacto. a la carne, intento combatir con la carne, siempre, todos los días. Todos los días. Pensamientos Todos los días también. en el- Claro. Inclusive un machucazo, pues que no lo diga, pero lo puede pensar. ¿Lo pensó? Pero uno en el momento dice, no puedo pensar eso, o sea, ¿de qué cambio, de qué me sirve tener conocimiento? Tranquilo que eso es el diario y dice Eso, todo sí. todos Lo tenemos. mismo de la carne. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra carne empieza a ¿qué? A menguar. A menguar. ¿Se acuerdan del cuento del litio que les eché hace un tiempo? Del dedo. Creo que no le pregunté. Un misionero norteamericano va a una tribu como médico y trabaja y está allá por 2 años. Y él, después de hacer su trabajo, predicaba a Cristo. Tanto que el jefe de la tribu se convirtió en toda la cuestión. Al 3er año, el man se devuelve a Estados Unidos. Y al año de estar en Estados Unidos, vuelve a visitarlos a la tribu, pero ya por parte de él. Entonces cuando lo ven, hacen fiesta y hacen una algarabía y todo. Y esa noche hubo parranda allá en la tribu. Entonces todos los indios bailaban. Y allá. Y él se sentó con el jefe de la tribu. Y él le dijo, amigo, ¿cómo le ha ido en su vida cristiana en este año que no nos hemos visto? Y el jefe de la tribu le contesta, he aprendido que en mi vida hay 2 tigres, uno negro y uno blanco, y se la pasan peleando. Y el misionero le dijo, ¿y quién gana? Le dijo, al que yo le dé más de comer. Si usted le da más de comer a la carne, sus obras pecaminosas van a estar rebotadas todo el tiempo. Pero si usted no le da de comer a la carne y le da más pensar en las cosas espirituales y empieza a estudiar la palabra y empieza a tener comunión con Dios en oración, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la carne? Mengua. Va a menguar. Se va a equivocar, téngalo por seguro. Pero no va a meter calaveradas porque usted está más en qué? En el En el espíritu. Espíritu. Amén. Amén. Démosle gracias a Dios. Claro, el tiempo no existe, hermano. El tiempo es una ilusión. Amado Señor, gracias te damos en esta noche por tu bendición, por tu gran amor y misericordia. Gracias por este tema tan precioso del dominio propio. Gracias porque debemos sacar el tiempo, Señor, para estudiar y analizar cada capacidad que tú nos has dado por el Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabiéndolo entender, Señor, sabemos que dice que contra tales cosas no hay ley. No habrá quien nos juzgue y quien nos ponga un dedo encima. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mires a mis hermanos y les ayudes en ese proceso de entendimiento, de discernimiento, para poder comprender espiritualmente lo que significa tener dominio propio, poder crecer en esa capacidad que tenemos para honrarte y glorificarte. Padre, gracias
por la iglesia de aquí de Porvenir. Gracias por mis hermanos que sacan de su tiempo valioso para capacitarse y poder alcanzar a otros. Ayúdalos, Señor, a poder alcanzar a otras personas, enseñando el Evangelio de Jesucristo y viendo el fruto en el cual nosotros queremos estar participando. Padre, gracias. Y ahora que salimos a nuestras casas, Señor, sé tú bendiciéndonos y llevándonos en paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.